Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con un invitado muy especial, el doctor Luis Alberto Chacón. Bienvenido a este espacio tan especial que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades de la donación en órganos. Ivonne, muchas gracias y un saludo especial a toda la comunidad de Lomil. Doctor, cuéntenos un poquito qué pasa en Colombia con el tema de la donación de órganos. Mire, Ivonne, afortunadamente quisiéramos que la donación en Colombia fuera mejor. Les voy a dar un ejemplo para que entendamos un poco mejor cuál es el panorama de nuestro país. El país líder del mundo de trasplantes se llama España. España tiene 42 a 46 donantes por cada millón de habitantes. Nosotros hoy en día, bajo las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Salud, tenemos 8 donantes por cada millón de habitantes. Es de las cifras más aceptables en América Latina, estando por nosotros, por encima de nosotros, Brasil, Argentina, Chile, y realmente pues estamos un poco en la media hacia abajo en el mundo entero. Aún, a pesar de la nueva ley que salió en el año 2016, la ley 1805, que no habla que todos seamos donantes obligados, la familia aún en un 50-60% se oponen a la extracción de órganos y tejidos. Doctor, con lo que usted dice, el problema de la falta de donación de órganos en Colombia es la desinformación, ¿podríamos decir eso? Yo creo que es un factor que suma de manera importante la desinformación, la imposibilidad de creer aún en esos mitos y leyendas urbanas, en el tráfico de órganos, algunas creencias religiosas, el miedo a la cual se enfrenta una familia cuando muere un familiar, y el dolor y el sufrimiento, todo eso suma a que esas posibilidades sean muy bajas en Colombia aún, y quisiéramos tenerlas mejor. Doctor, cuéntenos, ¿quién regula el proceso de donación de órganos en Colombia? Mira, por fortuna creo que esto es de las actividades médicas que más vigilancia tiene en el país. Está vigilada por el Ministerio de Salud, por el Instituto Nacional de Salud, por las diferentes secretarías de salud, tanto locales, tanto departamentales, la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo. Muchas de estas instituciones hacen vigilancia sobre el sistema de donación para que haya equidad en este proceso. De acuerdo a lo que usted nos está contando, hay una amplia variedad de organizaciones que regulan el proceso de donación de órganos. ¿Por qué se habla en Colombia, o si existe, o es un mito, es un tabú sobre el tráfico de órganos en Colombia? Es un tema que no es reciente, es un tema que afecta al mundo entero, el término de tráfico de órganos, y la gente lo entendió por todas estas leyendas y mitos que aparecía como el tráfico, como cuando a ti te asesinan por robarte un órgano. Incluso había una serie reciente que se llamaba Pálpito, sí, que mostraba esa problemática. En reuniones con Naciones Unidas, con muchos estamentos mundiales que regulan el tema de salud, sabemos que el tráfico de órganos no es esta acción de que uno lo asesinen por robarle un órgano, sino el tráfico es el entendimiento de la venta de los órganos. Hay países donde la venta de órganos es legal. En Irán tú puedes vender un riñón. Tenemos problemas de tráfico de órganos como en la China, en Afganistán, Pakistán, Brasil y en muchos países del mundo. Incluso hay un evento reciente relacionado con un jugador de fútbol del Club Barcelona, Eric Vidal, que era un jugador que tuvo un problema hepático y requirió un trasplante. Supuestamente un primo de él había donado parte de su hígado para salvarle la vida a este jugador, pero después las autoridades españolas encontraron que el presidente del Fútbol Club Barcelona había pagado una suma de dinero para que este personaje le donara esa parte del hígado al jugador de fútbol. Entonces ese es el verdadero tráfico de órganos, es la venta de órganos a cambio de una recompensa económica. La muerte, como lo han entendido en esos mitos, ya la ha desvirtuado la Fiscalía, SIGIN, DIPOL, Medicina Legal. Nunca en Colombia se ha puesto ni una denuncia y ningún caso en Medicina Legal que haya llegado a la autopsia médico-legal está relacionada con el robo de un órgano. Es decir, que podemos estar tranquilos los que quieren o toman la decisión de donar, que no van a tener ningún tipo de inconveniente y que no van a entrar en este supuesto mercado negro. Sí, claro, y aquí la garantía es que el sistema es equitativo. La asignación de órganos se hace o se realiza a través de una compatibilidad genética, una compatibilidad de sangre, una compatibilidad en edad, peso, talla. Son unas variables muy rígidas
y llega a quien realmente lo necesita. Que quisiéramos que hubiera más órganos disponibles para trasplantar, pero ya saben las dificultades que tenemos en esto. Doctor Chacón, nuestros seguidores se animan a donar, yo quiero donar. ¿Cuáles son las características para yo ser una donante óptima? Mira, la característica principal es aceptar el querer ayudar a otra persona. Esa es la primera condición. La parte ya clínica, que si yo tengo una enfermedad de diabetes, hipertensión y que si yo puedo donar o no puedo donar, ya es un tema netamente médico. Pero el primer paso es que la persona acepte esa voluntad de donación. La ley 1805 del 2016 dice que en Colombia todos tenemos el derecho en vida a decidir si queremos ser donantes o no. Uno puede hacer esa manifestación verbalmente a la familia, por eso el numeral del ministerio se llama numeral déjalo conversado, porque es más fácil cumplir una voluntad que tomar una decisión. Imagina una familia que acaba de perder un ser querido, que está en el proceso de duelo y además le preguntan, ¿usted quiere donar? Y la familia lo que siente es como si estuviera dando el dictamen final para que esa vida cesara. Entonces, y el problema es que muchos de nosotros no hemos manifestado esa voluntad de decidir si queremos donar o no, básicamente por nuestro pensamiento latino, que es un tema cultural en el que si tú piensas algo, dices algo, lo estás atrayendo. Por eso es muy famoso las palabras cuando dicen, y tú dices, ¿qué tal que a usted le dio un cáncer? No, mentiras, toco madera o Dios no lo permita, porque creemos que al decirlo lo estamos mencionando. Entonces ya te lo estamos llevando a que sea una realidad, y ese es el problema, que si yo hablo de la muerte y decido que quiero que pase con mi cuerpo al momento de fallecer, de alguna manera estoy atrayendo y entonces nadie quiere tocar ese tema, cuando finalmente lo único fijo que tenemos en la vida es la muerte. Doctor, me asalta una duda con lo que usted acaba de decir, y yo sé que a muchos de los seguidores también. ¿Hay un rango de edad límite para yo poder ser donante? Mira, y te voy a responder esa pregunta con un ejemplo. Hace unos años que estábamos en una campaña en parques sobre la donación, llegó una señora de 85 años al puesto donde estábamos haciendo la inscripción voluntaria y ayudando a la gente a hacer el registro que se requiere en Colombia para este proceso. Una señora de 85 años con su bastoncito y dijo, yo quiero donar. Entonces la trabajadora social que estaba con nosotros le dijo, no señora, usted no necesita hacer esa voluntad. Le dije, ¿cómo que no? Por supuesto, porque lo que la ley dice es que ella tiene el derecho en vida a manifestar su opinión, y ella tenía el derecho a hacerlo. Además, ahora imagínate, esa abuelita va a su casa, se reúne con sus nietos, con sus hijos y les dice, yo decidí ser donante. Tal vez ella nos va a ayudar en ese voz a que no solamente ella, sino su familia se convierta en donante, y más que se conviertan en donante es que expresen la voluntad. Lo que queremos es que la gente exprese la voluntad sobre hechos reales, no sobre mitos que no se han comprobado, y sobre hechos que permitan que uno tome una decisión y ayude a su familia a que en ese momento crítico cumpla la voluntad y no tome la decisión. Y le dijo al esposo que estaba con ella, dijo, si usted no dona, cuando a mí me pase algo y le pregunten, yo vengo y le jalo las patas. Entonces fue una cosa bastante particular ese día, pero nos dio una enseñanza muy profunda, es que la decisión de donar no tiene un rango de edad, ni sexo, ni raza, ni nada. Doctor, acabamos de venir de una pandemia. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Disminuyeron? ¿Aumentaron? Desafortunadamente la pandemia nos golpeó muy duro, no solamente en el término de salud general, sino también en el tema de trasplantes. Pues el número de donantes se disminuyó. ¿Por qué se disminuye el número de donantes? Porque casi el 50% de los donantes son víctimas de trauma, de accidentes de tránsito. Los motociclistas son de las mayores fuentes para obtener órganos de donante cadavérico para salvar las vidas de otros. Entonces, al estar todo el mundo encerrado, pues el número de accidentes, violencia se disminuyó. Las muertes que son relacionadas con salud también, porque las UCI estaban ocupadas haciendo cuidado del COVID, y todo este marimañón hizo que la tasa de los trasplantes en el país fuera de las más bajas durante muchos años, mientras aprendimos a cómo manejar el COVID, y ya este año, en 2022, según el informe reciente, crecimos de manera importante con respecto a los 2 años anteriores de la pandemia. Decir que la pandemia también afectó al sector de los implantes. Por supuesto, porque además los pacientes trasplantados tuvieron una alta mortalidad por COVID. O sea, los que les dio COVID también, muchos fallecieron trasplantados después del COVID. Doctora, cuéntenos y cuénteme a mí también,
Cuando uno hace una donación de órganos en porcentajes, ¿cuántas personas se pueden beneficiar? No, eso es una maravilla y la gente no se Para que la imagina. gente se No, anime la gente no se imagina que una sola persona, y me voy a referir, y antes de pasar a esa pregunta quiero aclarar algo importantísimo. Hay dos tipos de donantes. Los donantes vivos, es decir, que yo puedo donarle a un familiar un riñón, parte de mi hígado, sangre, médula ósea. No tengo que morir para donar, en todos los casos. En este caso puedo hacerlo y yo puedo donar algo de mí sin morir, sin necesidad de estar muerto. Pero en Colombia, para evitar esa interacción posiblemente del tráfico de órganos entendido por el valor económico, está sujeta a un grado de consanguinidad. O sea, tiene que ser un familiar, no puede ser un amigo, que el mejor amigo que vivía arriba, que se ofreció. En Colombia no se puede. Y el cadáver, cuando alguien muere por un accidente de tránsito, por una trombosis cerebral, por un derrame cerebral, ese paciente, uno solo puede beneficiar aproximadamente 55 personas. Por eso un lema muy conocido es que uno salva 55. Una sola persona puede beneficiar a 50 personas, pero no son 50 personas, son 50 familias que pueden ver que con unas córneas, la gente se imagina las córneas. Entonces, ¿las córneas qué hacen las córneas? Pues pregúntele a una persona y te hago el ejercicio, haz este ejercicio en tu casa hoy. Llega a tu casa y cierra los ojos por 30 minutos y trata de hacer todo en tu casa sin poder ver. Y con un trasplante de córnea, que es muy sencillo, ponemos córneas y el paciente vuelve a ver. Yo no sé si eso tenga un significado especial para todos, pero para esa persona y su familia sí lo tiene. Yo quiero decirle que usted en ese momento me ha cambiado el chip respecto a la donación de órganos. Soy una futura donante a partir de este momento y en este tiempo de experiencia como médico quiero que nos cuente cuál ha sido, yo sé que ha sido muchas y que va a ser muy difícil contar una en particular, pero quiero que nos cuente esa experiencia que lo haya notado. Cada familia que hemos abordado en un momento de una donación con cadáver deja una huella en uno. Pero tengo una que me cambió muchísimo a mí la percepción de que yo tenía sobre la donación. Incluso cuando comencé esto en el 2007, yo ayudé a crearlo en parte de la red que existe hoy en día. Y una señora, su hijo trabajaba en obras civiles, era experto en ascensores, parece que su arnés se rompe y cae a través del hueco del ascensor. La señora venía en flota de un pueblo que queda a 12, 15 horas de Bogotá. Llegó una campesinita boyacense con sus sombreritos, sus trencitas, y cuando vimos, era un donante óptimo, perfecto, de 24 años, teníamos unas pacientes en urgencia cero de corazón, es decir, que si ese paciente no se trasplanta en las siguientes 24 horas se va a morir, era compatible con esa otra persona de corazón. Cuando veo yo a la señora entrando y la veo así, dije, no, esta señora, imagínense, campesina, viene de lejísimos, ella no va a aceptar la donación. Cuando le explicamos todos los términos, en un término muy sencillo para que ella entendiera qué es la muerte cerebral, al final me dice, eso doctor, lo que sirva de mi hijo, una pierna, una oreja, lo que sea. Y ese día me cambió mi visión sobre esto. Porque uno se imagina que entre tú más culto seas, más estudies, más todo, se supone que eres más humano y más consciente de lo que es la necesidad de ayudar al otro. Pero ya me transformó en algo y es que, afortunadamente, esa decisión de querer ayudar al otro no tiene nada que ver con lo que seas. No tiene nada que ver. Es un acto de amor, o sea, eso lo llevas acá, te nace de acá, lo llevas en tus genes, en lo que tu familia. Una señora campesina de todo, y he tenido gente muy importante de todo, familiares de médicos que se han opuesto a la donación. Entonces, esto no es de conocimiento, es de querer ayudar al otro, de moverse por el otro, de aplicar un valor muy importante que es el valor de la compasión. La compasión no entendía como, ay, pobrecito, que que todo el mundo piensa que la compasión es decir, ay, pobre. No, la compasión es, ¿qué puedo yo hacer por el otro? O sea, yo como persona, ¿qué puedo hacer? Y creo que eso es lo que en Colombia nos falta, somos muy egoístas, estamos muy centrados al yo y no al todos. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a entrar en una ronda de preguntas. Súper, me encanta. 5, que ya nuestro equipo de comunicaciones me ha mandado el celular. Y la primera, doctor, quiero saber cómo puedo entrar a ser donante para un familiar. Mi madre requiere un pulmón, ¿puedo ayudarla con mi órgano?
En pulmón se puede donar una parte del pulmón, hay que ver la enfermedad de la madre de esta persona. Lo que tiene que hacer su mamá es manifestar en la consulta que tiene ella de seguimiento de trasplante en la institución que esté, que ella probablemente tuviera un donante de pulmón, y ya el equipo médico entraría a mirar si es viable que esta persona pueda ayudar a su familiar en ese proceso. Necesita un estudio, porque tenemos que garantizar que la salud de quien lo recibe se mantenga, pero quien lo entrega también se mantenga la salud. Es súper Doctor, ¿por qué ha importante. pasado que se han hecho los estudios, todo está perfecto, pero los residuos ya no se pasa con el órgano? Sí, es una cosa inevitable. Igual no es el órgano, no es exacto a mí, o sea, tendría que ser un gemelo para que fuera exacto a mí, a pesar de que es mi mamá, pues tiene una compatibilidad más o menos buena, pero no es igual a mí, porque yo tengo la mitad de mi papá y la mitad de mi mamá en mi información genética. Entonces, puede que yo sea compatible muy en un alto grado como mi mamá, pero no igual. Entonces, sí puede haber rechazo de los órganos, por eso los pacientes tienen que tomar muchos medicamentos para que su cuerpo tolere ese nuevo habitante. Doctor, ¿cuáles son los trasplantes de órganos más solicitados? Más solicitado es el riñón. Y yo les digo por qué, porque las dos enfermedades que con mayor frecuencia llevan a un paciente a la pérdida de un riñón se llama diabetes e hipertensión, que son las dos enfermedades de mayor prevalencia en el mundo hoy en día. ¿Cuántos no son hipertensos, cuántos no son diabéticos? Y el mal cuidado de esas enfermedades pueden llevar a una insuficiencia renal. Doctor, otra pregunta. ¿Puedo conocer a la familia del donante? Pues miren, desafortunadamente en Colombia no se puede por seguridad. En principio no. Hay países como Estados Unidos donde en una entrevista, digamos, acompañada por el Estado, se hace esa fase de conocimiento. En Colombia se permitía, pero es que somos particulares. Entonces le decían, mire, es que usted tiene el riñón de mi mamá, es que estamos sin para el mercado, es que mi hermanito quería estudiar medicina, entonces ¿por qué no se pide el riñón de mi hermano? Entonces ponían a esa familia, tanto al receptor, en esa encrucijada, y finalmente pasábamos de una donación a una venta de órganos indirecta, porque aquí estábamos pidiendo para el mercado, para los servicios o para la universidad del hermanito de la persona. Y por eso en Colombia se decidió que eso no podía ocurrir, para garantizar la transparencia del sistema en que no haya presión de la familia donante sobre la familia del receptor. Doctor Chacón, ¿por qué son tan demoradas las listas de espera para la donación? Desafortunadamente no hay donantes. Pues en la medida que hubiera más donantes, los tiempos de lista de espera serían más cortos. Por eso en Colombia el promedio de lista de espera está en 2 años y medio. Realmente en España son casi 1 año, 9 meses, aquí tenemos 2 años y medio, pero las listas son demoradas porque el número de donantes es muy poquito y las personas que ingresan a lista de espera cada día es mayor. Tal vez, si tú me preguntas cuál sería la medida de salud pública más efectiva, no es aumentar el número de trasplantes y donantes, es aumentar las campañas de prevención para que pacientes renales y hipertensos no ingresen a lista de espera. Sería mucho más fácil. Doctor, muchísimas gracias por este espacio y una última recomendación para que todos nos animemos a hacer donantes. Bueno, usted ya, si la convenció hoy, me siento feliz, porque una sola persona puede ayudar a 55. Entonces, lo que les quiero dar un mensaje claro hoy es, primero es déjenlo conversado, no dejen esa decisión a su familia, no dejen la decisión a la familia en el momento más difícil, que es la muerte de un ser querido. Tome su decisión en vida, deje que es más fácil cumplir una voluntad que tomar una decisión, es absolutamente mejor. Y sobre todo que pensemos, si estuviéramos nosotros al otro lado del río, esperando por un trasplante, ¿qué quisiéramos que pasara? Incluso en Israel, quiero decirles que si usted en vida firma de que usted quiere ser donante, autoriza eso o manifiesta esa voluntad, en el momento en que usted necesite un trasplante, le da una prioridad con respecto a los demás en caso de que hubiera un empate de compatibilidad. Me explico. Resulta que hay un riñón en Cali y tú y yo somos los más compatibles con ese riñón de Cali y estamos empatados. ¿Cómo se hacía el desempate? Por tiempo en lista de espera. Yo llevaba 100 días, tú llevabas 200 días, pero somos iguales genéticamente con el riñón. ¿A quién le asigna el riñón? A ti por llevar 200 días. Pero bajo el amparo de la ley 1805 del 2016, ese criterio de desempate primero es si tú en vida
generaste esa voluntad. Resulta que van y miran y tú, Ivonne, nunca manifestaste tu voluntad de donación. Y resulta que van y miran en la página del Instituto Nacional de Salud, que es donde ustedes pueden dejar esa voluntad, o en su EPS, y resulta que Chacón sí estaba inscrito como donante, había manifestado esa voluntad. Entonces ese riñón ya no va para ti, sino va para mí. Si lo hubiéramos hecho los dos, o sea, los dos hubiéramos hecho esa voluntad, entonces el riñón ya estamos iguales, el criterio de desempate es el tiempo en lista de espera seguramente. Así es que funciona. Entonces tomen su decisión, no dejen a la familia la decisión. Si quieren, no se inscriban, porque la gente le daba miedo que si se inscribía, entonces los buscaban después para asesinarlos y robarle los riñones. No lo inscriban, no carguen el carnet de donantes, porque la gente creía que como usted llevaba con carnet, entonces no le hacían nada a los hospitales. Pero desafortunadamente, ojalá fuera así de sencillo, yo necesito que los órganos estén perfectamente bien para poderlos extraer vivos y llevarlos a la persona para que funcione. O sea, tiene que haber, para donar órganos, tiene que haber un corazón latiendo. Artificialmente, sí. Con muerte cerebral, sí. Pero tienen que estar vivos. Yo no puedo sacar unos órganos muertos para llevarlos a otra persona. No, eso no funciona así. No funciona así. Entonces, dejen sus decisiones tomadas. Hablen con su familia. Manifiéstele a su papá, a su esposo, a su tío. Yo he tenido muchos casos. Un papá que me dijo, mire doctor, yo estoy en contra de la donación, pero mi hijo quería ser donante. Y él tuvo una muerte absolutamente tonta, por decirlo así. Estaban en una fiesta, salieron de la fiesta, que no sé por qué, cuando hay fiestas, todo el mundo se hace fuera de la fiesta y no adentro de la fiesta, se recostó contra un muro de un balcón, el muro se rompió y él cayó de 5 pisos hacia abajo en el edificio. Entonces uno dice, absurdo, absurdo. Porque eso sí, yo les puedo que el próximo programa podría ser las 1001 maneras de morir tontamente, porque hay cosas que son fuera de todo. Pero sí es importante que tomemos una decisión, no dejemos esa decisión para último minuto. Hagámoslo y tomemos una decisión y pensemos, es un acto voluntario, claro, pero también es un acto de responsabilidad por el otro. Mi cuerpo, ninguna religión se opone a la donación, ninguna. Incluso si ustedes revisan el Génesis, hablábamos hace unos días tú y yo, en el Génesis está la primera donación, Adán donó una costilla para que Dios pudiera hacer a Eva. Y la donación más grande de una persona por salvar a otras la hizo Jesús cuando se sacrificó, murió en la cruz por salvar la vida de cuántas millones de personas. Entonces la religión no se opone. Y hace unos días comentábamos que con el día de la ceniza me dicen, conviértete, cree en el Evangelio y en polvo eres y polvo te convertirás. Esto es un traje por el que venimos, lo que trasciende para mí, pues esto es un tema muy personal, es el alma. Pero este traje, como lo dijo la señora que les comenté de este chico que murió en la obra, era, yo no dejo comida a los gusanos, decía, yo quiero bajar comida a esos hediondos gusanos, doctor, eso lo que sirva. Entonces, eso es bonito, y esa es la esencia de esto. Trasciende, algo de mí queda en otra persona, haciéndolo sonreír, llevando algo de mí a la otra persona. No es que la persona decía como el corazón, entonces como yo estaba enamorado de ti y me ponen el corazón, entonces termina enamorado de la persona que tú estabas enamorada. Eso es novela, ¿sí? Eso es una novela. Eso no va a ir. Entonces son las cosas que uno debe tener y valga la aclaración y agradecerle a toda la comunidad de Lomil, tanto a la comunidad científica, a los usuarios, a toda la gente que se une a estos espacios de convivencia y de comunicación para que se acerquen al séptimo piso en el séptimo piso central del hospital. Allí está la oficina de trasplantes. Si quieren dejar su voluntad, ahí los ayudamos, los asesoramos, les contamos cómo es esto, pero lo importante es que tomen su decisión. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, con esta información tan valiosa, y a ustedes recuerden que donar salva vidas y donar cambia vidas. Uno salva 55. Gracias.